Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy celebrando la festividad, pues la memoria obligatoria de la decapitación de Juan Bautista, que nos induce a pensar, meditar en lo que es el acontecer de nuestra propia vida en cuanto a la entrega total hacia Dios. Por eso el Evangelio hoy es Marcos capítulo 6 versículos 17 al 29. Me voy a quedar con la fracción 18, que dice de esta manera: y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para empezar a meditar sobre este texto del Evangelio, que es muy diciente, muy rico, sobre todo por el ambiente en que se forma esta situación, esta circunstancia que termina en la decapitación de San Juan Bautista, que de por sí es de los únicos santos, junto con la Virgencita María, que se celebra su natividad y en este caso pues su martirio. Bueno, ahora hay que tener en cuenta lo que se conoce en la teología dogmática como la famosa unión del 433, es decir, del año 433, seguidamente del concilio de Éfeso, que entre el cisma de Alejandría y Roma por un lado y Antioquía por el otro, gracias a una yuxtaposición, se podría llamar, de Juan de Antioquía y Teodoreto de Ciro, se logra como el consenso entre estas dos partes, para lograr entonces constatar que la coincidencia de la iglesia alejandrina y antioquena parte entonces precisamente de la utilización de una expresión equívoca y siempre pues algo que tergiversa precisamente la acción del verbo encarnado, como se dice la famosa homoousios tu patris o homoousios semen. Bueno, ya con este contexto propiamente de la patrística y en cuanto a nivel del magisterio, pues nos vamos acercando propiamente al texto del Evangelio el día de hoy, porque nos interesa colocar la mirada fija en cuanto a lo que le dice precisamente Juan a Herodes, que no le es lícito. Bueno, el texto continúa diciendo: no le es lícito tener su mujer, la mujer de su hermano. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esta parte en cuanto a la unión del 433 en cuanto al cisma de Roma por un lado y de Antioquía por el otro? Tiene mucho que ver, muchísimo que ver, porque también aparece un personaje llamado Eutiques, que lastimosamente, llevado por su celo antinestoriano, lleva una fórmula de San Cirilo y que de cierta forma pues hace condiciones extremas en cuanto a lo que se conoce como el famoso origen del monofisismo. En fin, lo que nos interesa hoy en día meditar entonces es con respecto a esto, para darle una solvencia o una estructura al dogma de fe y sobre todo al personaje de Juan Bautista en cuanto a su decapitación, que lo que estos digamos como dos acciones ya propiamente bien establecidas en cuanto a la parte alejandrina y la parte antioquena, Alejandría y Antioquena, pues nos van dando la famosa carta, la de Tentur, que dentro de esta carta y ciertos parágrafos nos van denotando lo que es la acción justa de Dios en cuanto a su encarnación y en cuanto al proceder divino. Que una de las cosas esenciales dentro de la misma teología es la unión entre el hombre y la mujer. Esenciales, ¿por qué? Porque pues por ahí viene la procreación. De por sí, cuando los esposos se casan en su matrimonio, se dicen los famosos co-creadores con Dios. Ahora, Marcos, como es el secretario de San Pedro, va un poco más allá
Y como siempre lo he dicho y siempre lo acerca la teología bíblica en cuanto a su acción más precisa de su exégesis, pues hay ciertas palabras que se conservan en arameo de estos textos, en especial de estos textos originales de Marcos, que está escrito en griego, sí, pero ciertos acercamientos al arameo. Y cuando Marcos copia que no le es lícito, lo copia de una forma aramaica. Y la enseñanza de la iglesia es clara. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Cristo se encarnó en las entrañas de María Santísima para alcanzar la salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el texto del día de hoy en cuanto a que no es lícito? Pues cuando esos concilios enseñan lo que es el verdadero sentir de Dios para con la humanidad de encarnarse y tomar carne humana para la salvación, como pues bien he dicho los famosos términos, el famoso término homocidio subati y homocidio sumin, pues nos están diciendo que la acción de tomar carne es para poder salvar la humanidad que está perdida. De forma que el término que utiliza Marcos en lenguaje aramaico es el famoso término hukach, así, hukach. Y ese término que no lleva para nada negativo, o sea, no se puede decir que no es lícito, sino que es como un acercamiento profundo, total. ¿A qué? A que dentro de la misma fracción de Marcos, el famoso hukach, como bien se escucha, entonces nos está indicando la gravedad, no es que ni siquiera que no sea lícito, no, sino nos está indicando la gravedad de la circunstancia, nos está indicando la gravedad del contexto en el cual se mueve San Juan Bautista. Se mueve San Juan Bautista porque si Dios tomó carne, como enseñan estos concilios, para asumir sobre sí mismo la culpa del pecado de la humanidad, hukach, en el término aramaico, está hablando de la gravedad de la conciencia en cuanto a que precisamente la carne es vulnerada debido a que la carne no es glorificada como Dios quiere que se glorifique, porque hukach no solamente es no es lícito, en una traducción pues dice no es lícito, pero en el sentido propiamente estricto de la exégesis bíblica, hukach lo que está queriendo decir es que no se justifica, o sea, no se justifica para nada enlodar la carne, o sea, no se justifica para nada vulnerar la carne, no se justifica para nada alterar el sentido de la carne. Y cuando habla precisamente Marcos de no alterar el sentido de la carne, está hablando de la carne, o es decir, de que cada uno de nosotros somos tomados precisamente, formados precisamente por Dios, y asumimos carne humana en cuanto al sentido vital. De forma que lo que está haciendo Marcos es diciendo que la famosa acción hukach nos está hablando de que usted no puede vulnerar, alterar su carne, su esencia humana, sencillamente porque usted no es consciente de lo que está haciendo. ¿Y qué significa esto? Pues significa sencillamente de que por eso la Virgen María en Fátima y muchas apariciones de la Virgen María dice que los pecados que más llevan almas al infierno son los pecados de la carne, precisamente. Es decir, de su acción vital, de su carne, de tomar su carne, de su acción vital en cuanto a ser humano. Porque si usted mira el texto de forma exegética, el texto de Marcos, hukach está hablando precisamente de que usted no está siendo consciente de que su acción vital, su carne misma, su corporidad, toda su humanidad, está siendo alterada. Está siendo alterada y por eso de ahí viene la palabra adulterio. Porque está siendo alterada de forma que usted no es consciente de lo que está pasando. Y como usted no está consciente de que está pasando, pues tampoco va usted a poder entender el resultado de su vida. Eso es lo que nos está enseñando el día de hoy la palabra del Señor con respecto también al magisterio de la iglesia, con respecto también a los padres de la iglesia, tanto a la riqueza de la iglesia alejandrina como también la iglesia antioquena. Luego del cisma que se vivió y que gracias a estos dos personajes,
pues se logró la unión, precisamente la unión que se habla en dogmática, precisamente desde la unión del 433 por los textos dogmáticos precisos, profundos, concretos de la humanización de Cristo, de la divinidad, Cristo verdadero hombre, verdadero Dios, que pues dan fin, como bien lo hemos dicho, en la famosa carta Laetentus. De forma que hoy pidamos a la Virgencita María para que ustedes y yo seamos conscientes de que ustedes y yo no podemos vulnerar, alterar nuestra acción vital, nuestra carne, en cuanto a corporidad, porque el resultado de usted alterar su corporidad va a ser un resultado nefasto. ¿Por qué? Porque usted no es consciente de que está alterando su corporidad, no está siendo consciente de que está alterando su humanidad, de forma que usted no se está humanizando, sino que se está degradando en el sentido más pleno, más estricto de la palabra del Señor, porque primero no está siendo consciente, y como no está siendo consciente, no sabe las consecuencias que usted está viviendo. De forma que a la Virgencita María le pedimos el día de hoy que nos cubra con su santo manto maternal, amor, nos lleve entre su inmaculado corazón, nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que seamos conscientes de las cosas que hacemos, seamos conscientes de las circunstancias, de los ambientes en que nos movemos, para que nuestra corporidad, nuestra humanidad, nuestra humanización, nuestra carne, no sea vulnerada y por tanto no sea alterada. De ahí, como bien lo hemos dicho, viene la palabra adulterio, que usted no sabe las consecuencias de lo que está viviendo, lo sabrá el día de su juicio. Entonces, que ella nos libre de esa acción del maligno de Satanás, que San José también nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos en esos errores, que nuestro ángel de la guarda le permitamos al inspirarnos para hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta meditación, esta reflexión del Evangelio, te pedimos que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tua fede, y también lo compartas con tus amigos, seres queridos, para que llegue a más personas esta meditación. Gracias. Así como también, si deseas también orar por esta obra de evangelización, alza el volumen de la tua fede. También, si quieres donar, hacer tu aporte económico, aquí está tu plataforma Nequi, David Plata, y este número donde lo puedes hacer. Gracias. O si por el contrario deseas, a través de esta cuenta de ahorros de la vivienda de Colombia, cualquier parte del mundo, hacer tu donación, bien lo puedes hacer. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, San José te cuide, que pases un excelente día junto con tu ángel de la guarda. Que estés muy bien.